Recibimos al dirigente PLDista Johnny Pujols, quien busca integrar el comité central de esa organización en su próximo Congreso Ordinario. Johnny, bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me siento contentísimo de acompañarlos, Miralba, a José Cavada, a todo el equipo. Gracias. Compartir con ustedes. ¿Cómo va el Congreso? Vamos bien, ya estamos en el preludio de la etapa final, que es la etapa electiva. Como ustedes saben, agotamos todo un ciclo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre con toda la parte reflexiva, documental, normativa del Congreso, y creo que fue exitoso en medio de las circunstancias, de los resultados electorales que obtuvimos, bueno, que todo el PLD se pudiera organizar, hacer esa etapa. Y esta es la parte más entusiasta, vamos a decir, que genera más entusiasmo y más movilidad del partido, porque hay 1000 candidatos corriendo, 976 candidatos corriendo, y son en su mayoría jóvenes. Entonces, andan recorriendo todo el país al interno de las estructuras partidarias para solicitar el apoyo de sus compañeros de cara a este proceso, y eso es muy bueno para el partido. Entonces, es bastante importante el proceso de movilización, y creo que vamos a tener un proceso electivo bastante organizado por el hecho de que también el voto es calificado. Hay quienes dicen que a partir de esa actividad se va a presentar una vez más un escape de, digamos, de caras, de nombres hacia la fuerza del pueblo cuando no estén de acuerdo con los resultados que salga de este Congreso. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿El PLD está consciente de eso? Mira, no creo que eso pueda ser suficientemente importante, porque se tomaron decisiones que estuvieron correctas en el marco del Congreso para garantizar que el comité central que se vaya a elegir sea un comité central bastante inclusivo y muy democrático en términos también de su vinculación con el territorio. Es la primera vez que tenemos en el comité central a todos los directores municipales. Siempre hay gente que puede salir de una organización política. Yo no creo que alguien que sea electo en el comité central del PLD vaya a irse a una organización más pequeña donde le van a dar probablemente una posición parecida. No tiene mucho sentido desde el punto de vista político. Pero entiendo que si fuera a ocurrir, sería la excepción y no la regla. La gran mayoría de los que están aspirando son gente que tienen un compromiso con su partido. Nada más el hecho de inscribirse y aspirar a recorrer el país desde la oposición y a conquistar el compromiso y la voluntad de sus compañeros implica un ejercicio y un esfuerzo. Y yo no creo que alguien vaya a hacer ese recorrido para luego dejar su organización. No, entiendo que no es en esa dirección que van los compañeros. ¿Era necesario que el PRD perdiera las elecciones para que esto que tú me estás contando sucediera? Bueno, yo no diría que es necesario, porque para no entrar en determinismos, ¿verdad? Pero puedo decirte que ha sido positivo desde el punto de vista de que hemos podido mirar hacia adentro, corregir errores, y que estamos en un proceso de transformación que el PLD necesitaba, porque un partido de gobierno no atiende sus estructuras, no se moderniza. Los partidos, normalmente cualquier partido que llega al gobierno comienza un proceso de degradación estructural y política. Sus dirigentes dejan de hacer política. Eso le pasa a todos los organismos. El PLD tuvo la ventaja de que era un partido, cuando llegamos al gobierno, era un partido muy centralizado, con una estructura muy fuerte, con los restos de lo que fue el partido de cuadros en términos de la formación de sus líderes. Y eso nos permitió conservar la estructura a pesar de ser gobierno por 16 años. Ahora, no significa que no haya habido una degradación política. Ahora nosotros lo que tenemos es que recuperar tradiciones que hemos perdido, formar a los dirigentes y volver a darle importancia al liderazgo del territorio. Algunas personas dicen que el PLD no será o no es lo suficientemente democrático, ya que no permite a la base expresar su deseo. O sea, la base no va a poder votar. ¿Por qué? La base sí van a poder votar en el proceso. Yo creo que no se ha explicado eso de manera adecuada. El PLD es un partido de cuadros, eso es lo primero, siempre lo fue. De hecho, el partido que tenemos hoy es mucho más abierto que el partido que se fundó.
que era un partido totalmente cerrado. Es a correcto. partir del Congreso, en el año 2000, el PLD se aperturó. Lo que ocurre en este proceso es que se regresó a un voto más calificado, pero los presidentes del comité de base, que son 164,000, son dirigentes de base y son los que van a elegir el comité central. Entonces la base sí está participando en este proceso. Toda la membresía no está participando de manera transitoria y excepcional, está representándose a través de los presidentes del comité de base. Eso pasa en la gran mayoría de partidos con una tradición democrática. De hecho, democracia representativa implica un nivel de representación. O sea, sí hay una participación de las bases. Es evidente que nosotros no podemos, sería muy irresponsable del PLD convocar un proceso con 2 millones de personas que están inscritas en el padrón. Yo no creo que eso hubiera sido lo correcto. Hemos tenido la necesidad de hacerlo a través de este mecanismo de representación. Y yo creo que es lo correcto. Además, son personas que tienen un mayor nivel de conciencia del compromiso que existe ahora para transformar el PLD y que tienen un mayor nivel de militancia. Una pregunta, ¿en qué momento el PLD se va a sentar para recapacitar, discutir, no para buscar culpables, porque responsables creo que son todos en el partido, ¿no? Pero analizar por qué perdieron? Si no se hace un análisis de verdad consciente, vuelvo, insisto, sin mala onda de buscar culpables y llevarlos al paredón y eso, que es lo que se estila en política. Tú eres el culpable y lo señala y eso, sino como algo constructivo. Creo, el otro día lo conversábamos, no recuerdo ahora con quién, ya el PLD había pasado por una experiencia de haber salido del gobierno, bajo aquella estructura que comenzaba a formarse como un partido de mayorías o un partido abierto. Recordemos que cuando sale del poder en el 2000 todavía era un partido de cuadros. El hecho de sentarse con frialdad, con calma, siempre salen y dicen no, porque no le pusieron zancadillas a Jaime David, por eso no fue el candidato en el 2000. Si hubiese sido Jaime, hubiesen ganado, era Danilo, y Leonel no lo apoyó tampoco porque fue a última hora a inaugurar 2 o 3 cosas. Siempre se crean cosas y teorías y telarañas en la cabeza. Al margen de eso, se sentó el partido y perdimos. Está Hipólito en el poder, 2000-2004. ¿Cómo recuperamos esto? Había una condición, no estaban divididos, pero no importa. El partido sigue siendo un partido mayoritario según determinó la Junta Central Electoral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a enfocar de nuevo hacia el país? ¿Cómo nos vamos a ganar la militancia? ¿Fue porque Hipólito hizo tan mal gobierno? Bueno, influyó un poco, pero si el PLD no hubiese vendido una nueva manera de hacer política, haber convocado un congreso y haber dicho vamos a hacer ahora un partido de masas y vengan todos a inscribirse y esto va a ser así, ese mensaje contribuyó mucho a que volviera en el poder en el 2004. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo será ese momento del análisis y la autocrítica en el PLD? Cavada, en realidad lo que usted menciona es lo fundamental. Por eso yo le decía en una entrevista anterior con ustedes, le compartía a Miralba, que el proceso que estábamos viviendo el año pasado era más importante que este proceso, que el proceso electivo, porque este es el más superficial, a pesar de que es importante, sin duda. Pero lo más duro, lo más crudo era hacer ese proceso de crítica. Y hubo una discusión importante en el seno de la comisión organizadora acerca de cómo se podía hacer el diagnóstico. El diagnóstico era uno de los documentos, de los 14 documentos de trabajo. Y al final se decidió que fueran preguntas abiertas que los compañeros contestaran. Se bajó esas 4 preguntas, una de ellas o 2 de ellas era las razones que entendían los compañeros en las bases del partido, las razones que ellos entendían por las cuales perdimos. Y otra de ellas que yo recuerde rápido era cuál es la valoración que existe en su comunidad del PLD. Ese diagnóstico se hizo y se hizo de abajo hacia arriba.
Ya ustedes saben la cantidad de impresiones que hay ahí. ¿Y esos resultados ya se consensuaron entre todos? Se están compilando porque al final tenemos 2.500 respuestas a cada una de las preguntas del diagnóstico. O sea, cada organismo, 2.500 organismos, respondieron a esa pregunta, pero en una asamblea donde todos los compañeros opinaron y ellos sintetizaron las respuestas. Entonces, se está en el proceso de compilar esos resultados que son, yo he tenido la oportunidad de ver algunos, son bastante crudos, pero era necesario que se hicieran. Incluso cuando uno va al territorio, porque las ideas, tenemos la responsabilidad como partido de escuchar las críticas y las ideas vengan de donde vengan, incluso cuando vienen de nuestros adversarios, porque eso no nos va a matar, en definitiva. Nos sirve para corregir y para crecer. Entonces, ahora estamos en ese proceso de compilación, no es algo sencillo y creo que se ha hecho bien. Cuando uno va al territorio, los compañeros le dicen a uno, en el nivel más básico del partido, con la sabiduría popular que existe en este país, las razones por las que ellos entienden que perdieron, los errores que cometió el partido por 16 años, el descuido que hubo del trabajo político, y hay una conciencia colectiva, vamos a decir, que vamos a ver cómo se encausa. Yo estoy convencido de que el futuro del país va a depender en gran medida de cómo el PLD se prepare. Como usted decía, uno no se puede sentar a esperar los errores del gobierno para volver al poder, porque además, si el gobierno comete errores, vamos a sufrir todos los dominicanos. No se trata de eso, sino de construir una organización que se pueda ganar el corazón y el cariño, el respeto del pueblo dominicano y que los PLDistas se vean con prestigio cuando caminen por las calles. Yo creo que esa es una aspiración importante. Ahora, al menos la imagen que hay o la percepción que tiene la gente es que ustedes están ahí aguantando allá abajo, calladitos, quizás están esperando, o al menos la percepción de la gente, a que termine el Congreso, porque oposición no han hecho hasta ahora. Y hay quien dice, bueno, es que imagínate, lo tienen contra las cuerdas, hay no sé cuántos presos por un pulpo, hoy está siendo interrogado Simón Lizardo, ayer fue interrogado el exministro de Hacienda Donald Guerrero, ahora sale a relucir un supuesto escándalo también donde se vincula a otro hermano del expresidente Medina. O sea, lo tienen ahí contra la cuerda y parece que o ustedes se repliegan por miedo o es que están diseñando una estrategia de oposición al gobierno para después del Congreso. Evidentemente que lo primero que tiene que darse es el Congreso. Primero nosotros tenemos que mirar para adentro y yo creo que eso fue una decisión correcta. Luego tenemos que elegir los voceros y las autoridades del partido. Y luego podemos salir, estamos en condiciones de salir a hacer oposición, que es una responsabilidad para un partido como el PLD que encabeza la oposición.